Vayan pensando, pueden ir buscando en, ahora pregúntale a Google o pregúntale a Alexa. Pues no sé, o sea, yo creo que suenan de manera armónica porque, o sea, a pesar de que todos tienen vibraciones distintas, son muy parecidos. O sea, creo yo eso, no he averiguado ni nada. Bueno, son parecidas, pero hay una diferencia grande entre ruido y sonido, ¿verdad? Eso es lo que nos da una pista. ¿Cómo calificas tú el ruido? El ruido molesto, Molesto, algo correcto. molesto. Ujú. Ujú. Bien. ¿Qué será entonces el sonido? Debe ser lo opuesto, Algo armónico, algo que gusta armónico. escuchar. Ujú. ¿Cómo crees que en una orquesta, como por ejemplo filarmónica, la combinación de todos los instrumentos produce una pieza musical muy agradable al oído? ¿Cómo cree que será eso? Esa es la misma pregunta. Mm, ¿Sí estás viendo la imagen? ¿Cuál? La de las ideas. Ah, esta, ahora sí. Sí. Pregunto. Hay tres elementos claves cuando hay el viaje de las ondas. Una es la fuente, dos es el medio y tres es el receptor. Pregunto, identifíquenme ustedes cuál sería cada uno de ellos que acabo de mencionar. ¿Puedes repetirlos? Es que acá acabo Sí, de entrar. ajá, hay uno que se llama fuente, hay uno que se llama medio y hay otro que es el receptor. De los tres elementos que vemos en la figura, ¿cuáles serían cada uno de ellos? Pues el fuerte, el Fuente, fuente. receptor son. La fuente es el megáfono, digo yo. Ajá, bien. La misma Veamos, palabra lo dice, de donde se origina, ¿verdad? Ajá. De el donde se origina. receptor Eh, somos nosotros. El el receptor receptor sería, es el señor. exacto, eso sería nosotros. ¿Y qué faltaría? Que yo El mencione medio, el medio. la resonancia. La resonancia. El medio es el aire. ¿Dónde viaja el sonido? Ok, sí, por medio de la. El medio es lo que utilizan las ondas para poder viajar. ¿De acuerdo? Ujú. A ver, ¿qué escucharon? Una melodía de un piano. Parece, ¿verdad? Ujú. ¿Hay diferencia? Sí. Vamos a poner, fíjate que hay dos variables que juegan en el sonido. ¿Cuáles son esas dos variables? ¿Qué dice arriba? Frecuencia, Frecuencia y la amplitud. amplitud. Vamos a jugar con esas dos variables. Primero, vamos a suponer esa frecuencia, vamos a partir de una frecuencia reducida. Ahí. ¿Cómo será ese sonido?
¿Agudo o grave? Yo digo que es grave. ¿Mm? Todavía no terminé, espérate. Ah, agudo. ¿Cuál es el más agudo? ¿El primero o el segundo? El segundo, El segundo. La porque característica aumenta la amplitud. aumentó la amplitud y se conserva la Ujú. misma frecuencia, ¿verdad? Ujú. ¿Qué podríamos variar también? Podríamos conservar la misma amplitud y variar la frecuencia. Frecuencia. Vamos a ver qué pasa. Algo pasó, ¿verdad? Aquí voy a marcar lo que percibe el oyente. ¿Usted escucha algo? Usted es la oyente, recuerden. ¿Usted percibe el sonido? No se escucha. No se escucha. ¿Cómo es la frecuencia? Es baja, o sea, Baja. no llega con la misma intensidad. Exacto. ¿Qué estás aprendiendo? Fíjate en el laboratorio, te está enseñando a ti que las ondas que no percibimos, además de tener baja frecuencia, tienen baja intensidad que no los percibimos. Esas son las llamadas infrasónicas, son los infrasonidos. ¿Ya? ¿Escuchas de pronto algún documental alguna vez de que los delfines se comunican también? Ahora voy a aumentar la frecuencia. Aumenté la frecuencia. Te podrías imaginar, es un sonido, ya no sería un sonido, sino un ruido. ¿Qué pasaría si yo aumento la amplitud? Sería mucho más agudo. Más agudo, ¿y qué te podría ocasionar al auditivo, al sentido auditivo tuyo? ¿Qué te podría ocasionar al sentido auditivo? Una lesión. Una lesión, correcto. Cuando colocamos ondas y le ponemos una barrera, una pared, mira lo que le pasa a las ondas. ¿Se desvían o no se desvían? Se desvían. Se desvían. Ahí estamos experimentando una reflexión. Vamos a mandar un pulso de onda y miremos lo que ocurre. La onda se desvía. Mandamos 2 pulsos. Esa línea que yo veo ahí azul, esa va a ser las veces de la pared. ¿Ya? Aquí puedo variar. Puedo variar la frecuencia. Puedo variar la posición de la pared. Puedo hacer que el pulso sea continuo. Puedo variar la frecuencia, puedo variar la amplitud. O sea, la amplitud, moraleja, la amplitud me va a decir la energía de la onda. La amplitud mide la energía. Aquí que tiene alta energía o baja energía. Alta. Alta. Aquí tiene la más baja que vale 0. Ahí no se emite onda. Ahí tiene la más alta. O sea que el sinónimo de amplitud en una onda es lo que significa energía de la onda. ¿De acuerdo? Interferencia. Cuando dos sonidos, dos fuentes emisoras, emiten frecuencias distintas y mira lo que el observador va a escuchar. Va a escuchar parte de una y parte de la otra. No puede decir el observador que escucha exactamente toda la emisora claramente de una, porque realmente está en la zona donde están
Ya se da interferencia entre ambos. Audio permitido. Mira las unidades que aparecen, HZ. Búsquense un momentico allá qué significa HZ en su celular, en Google. Y eso se debe a un personaje importante que estudió las ondas, que estudió esta propiedad de frecuencia de las ondas. HTZ. No, HZ. Significa Hertz. Hertz, correcto. Los hertz son las unidades que utilizamos para medir las frecuencias. Lo hemos visto a veces en la radio. Fíjate, por ejemplo, digitalmente, si localizas la mega, hay un número, ¿verdad? Que te dice a ti dónde está localizada. Busque la mega ya para ver. En FM. Búsquelo a ver. Esa parte La casi. mega, o sea, la Sí. emisora como tal. Exacto. ¿Quieres que la busque? ¿Sí? No puedo, no tengo para buscar emisora. No tiene para buscar emisora ya. Ah, ok. No. Bueno, entonces, pero búscala en Google. Búscate cuál es la sintonía de la mega. Ok, Te debe dar un numerito. la mega creo que es 92.3, algo así. 92.3. Pero me interesa porque se comen siempre el HZ. Ah, ok, 93.1 MHZ. O sea, Exacto. M viene siendo mega. Por esa es la razón mega. que recibe el nombre mega. Ok. Y hertz, HZ. Entonces le decimos 90 y, ¿qué dijiste? 92.3 megahertz. 93.1 megahertz. Entonces, cuando hablas de la familia del hertz, ya estás refiriéndote a qué cosa? A la frecuencia. O sea que la frecuencia es el lugar donde esa onda se sintoniza. Así va a pasar con todas las emisoras. Y ahí nos está mostrando algo interesante, que si yo tengo una radio con dos bandas, AM y FM, no me va a salir como una jovencita en el colegio que dijo AM, ese mañana. Y el otro FM, yo pensaba que era que estaba mal escrito la F. Era PM en la tarde. No, ¿cómo se te ocurre? AM significa amplitud modulada y FM significa frecuencia modulada. Ese es el significado de la frecuencia que sintonizan nuestras radios. Hay otros que también se miden, pero esos son los más usados. Incluso el que más se utiliza es la frecuencia modulada. La diferencia es que una amplitud modulada, la amplitud es corta, la onda es demasiado corta, muy pegada a otra. Por eso tú cuando sintonizas emisoras, encuentras curiosamente que hay una emisora que está muy pegada a la otra que está vecina. Entonces, casi se podría escuchar bien las dos, un poquito de una y poquito de la otra, pero hay una interferencia. En cambio, la banda FM es frecuencia modulada, es una banda pura, es una banda ancha en el lenguaje de la frecuencia de modulación de frecuencia. La banda es ancha tanto que tú vas moviendo el sintonizador de frecuencia y a veces cuando se está acercando, digamos, a ese 92.3, tú escuchas la emisora desde lejos y todavía no has escuchado, no has llegado al 92.3. Vas recorriendo más, te vas acercando al 92.3 y va escuchándose con mayor intensidad. ¿Qué pasa? Que cuando ya llega al lugar exacto, 92.3, generalmente se enciende un LED rojo, indicándote con eso que en FM ya está la sintonía perfecta. Se escucha nitidez
una nitidez exacta, precisa, 100%, con claridad de la emisora. Sigues avanzando un poquito más y ya comienza a desaparecer la claridad de esa emisora. Así sigues avanzando y avanzando se va escuchando con menos intensidad. Fíjate, desde el momento en que se empezó a escuchar hasta el momento en que desapareció, esa banda es ancha. Por eso es que se le dice frecuencia modulada. En cambio, en la de AM, la emisora tenía que moverla con mucho cuidado para sintonizarla bien. Estaban Sí, muy cerca la unas con mayoría otras. de veces no cogen. O sea, se demora demasiado. Y así pasa también con el caso del celular. El celular le han colocado ahora, fíjate, por ejemplo, tú te vas a un ascensor o a un sótano y no te llega señal. Ahí dice, ¿se dañó el celular? ¿Será que está malo Movistar o la telefonía? No, No. eso se debe a que generalmente en el sótano o generalmente en el parqueadero, que también creo que pasa, en el Sí. parqueadero o en un lugar de campo abierto, cuando vas viajando de una ciudad a otra, también. Eso se debe a que las ondas no atraviesan, si es en el sitio encerrado, debido a los materiales que está construido el edificio, el plafón. ¿Ya? En el plafón, las ondas son absorbidas. Y fíjate que son ondas electromagnéticas, y esas ondas electromagnéticas quedan anuladas. Profe, pero ¿por qué quedan anuladas? Imagínate cuando están construyendo el edificio. Para que las paredes queden fijas, el cemento quede fijo, ¿qué le colocan por dentro? ¿Qué le colocan por dentro? A ver, si has visto una construcción. A una construcción, Sí, pues entre los pisos le colocan, ¿cómo se llama esto? Eh, es como son como unas láminas o sea, no en sí de metal, es otro material, pero no estoy segura cómo se llama. a ver, ¿qué idea tienen? A ver, ¿qué más? Ayuden. Si no le colocáramos varillas, no aguantaría. Las paredes cederían, se originarían grietas. ¿Se puede imaginar nada más eso? Por eso las varillas internamente le dan soporte. Ahora, las varillas son metálicas, ¿de acuerdo? Y resulta que los metales atraen las ondas electromagnéticas, las absorben. Se conforma como si fuera una bóveda, se aísla. Por eso llega una onda electromagnética a tu celular y no es percibida por él, porque te la evade la construcción. E incluso en nuestras casas, por ejemplo, podemos observar que en las paredes también tienen eso. Pero ¿por qué se logra percibir las señales? Porque las ondas viajan en todas las direcciones. Y como nosotros tenemos ventanas, puertas, espacios abiertos, ellas se pueden percibir. Analiza un detalle. ¿Dónde está localizado el módem del Wi-Fi en tu casa? ¿Será que estará bien correcto colocado? Están, pues, en mi cuarto. Sí, en tu cuarto, pero esencialmente, ¿será que está bien correcto? ¿Es correcto colocarlo arriba o abajo? No lo sé. Y enseguida les digo que debe ser correctamente en la parte de arriba, porque si es en la parte de abajo, las ondas no se van a repetir por igual en todo el lugar, en todo el espacio de la casa. Esa es una razón.
Si colocas el módem abajo, tarda más en viajar a todas las zonas de tu casa. En la parte de arriba, no, porque tiene la intemperie, toda la parte que no tiene obstáculos, que es arriba. Y las ondas van viajando directamente. Por eso es lo correcto. Mm, Por eso a veces las señales no te llegan con mayor efectividad, porque todo depende de cómo lo tengas colocado. 2. Ustedes han aprendido a escuchar de pronto un rompemuros. ¿No han escuchado ese término? sí. Un rompemuros significa una fuente repetidora del Wi-Fi. Amplifica más el Wi-Fi. Mm. Y te permite más señal en otros lugares de la casa. Digamos que si es una casa que es muy extensa, la repetidora hará que amplifique las ondas del Wi-Fi. Profesor, ¿tiene otro nombre? ¿Cómo? Un O sea, rompemuros. ¿ese rompemuros o no tiene otro nombre? Repetidor. O repetidor. Ah, ok. Repetidora. Ajá. Ajá. Por decir, aquí en mi casa, o sea, Yo el tengo módem uno del también. Wi-Fi está en el cuarto, está en el Ujú. segundo piso, pero si usted va, por decir, al cuarto del fondo, que es al otro lado, ya no llega. Pero en el Es- primer piso hay un repetidor también. O sea, no sirve de nada. Y eso significa, ¿por qué no te llega? Debería de llegarte a todos los, enseguida te da la pista a ti de que la casa está hecha con concreto. Ujú. ¿Ya? El concreto es, tú puedes gritar ahí y no te escucha nadie, si está todo encerrado. ¿Ya? Tú vas Mm. a poner de pronto un clavo en el concreto Y no y él entra. no entra. Tienes que Sí, utilizar lo que dicen clavos, ¿cómo que le dicen a esos? de, Clavos, son, ahí son otros, se me son unos escapa el nombre ahora. gigantes. Ujú. Tienen una forma curva y es la única manera, ya. Fíjense del ejemplo que vemos ahí. Estamos viendo ahí a una muchacha, ¿verdad? Está el parlante encendido, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Será que estoy equivocado o no? Sí, sí. Bueno, dentro voy a colocar un parlante. Vamos a suponer que primero vamos a ponerle una amplitud, digamos aquí. Ahí en esos momentos, esa radio, ese parlante, lo vamos a colocar a nosotros, a someterlo a un experimento. Primero, vamos a prender la emisora y lo ponemos a una frecuencia, digamos 92.3. Bueno, ahí se, vamos a ponerle esa, 303 Hz. Dentro hay una cámara que tiene dentro aire. Eso de relojito que vemos arriba se llama un manómetro que mide la presión. El experimento consiste en lo siguiente. Yo voy a provocar quitar el aire que está dentro de la caja. Lo voy a activar. Vamos a observar qué pasa con las ondas. En este momento, ¿qué pasa? A ver, ¿qué lo estamos viendo antes de hacer el experimento? Las ondas van de forma lenta. Ujú. Lo interesante de ver aquí es que las ondas atraviesan el medio, ¿verdad? Ujú. Y ella las escucha. La señora va escuchando. Vamos a suponer ahora. Mire el controlador de presión. ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿Qué creen ustedes? Disminuye. Disminuye la presión. ¿Qué le está ocurriendo al parlante que está dentro? Está sonando, ¿verdad? Está sonando.
Estamos en el vacío absoluto. El parlante se está moviendo, indica que se está moviendo, está sonando ahí lo que esté sonando. Pero ¿qué pasa con las ondas afuera? Ya no se escuchan. No las escucha. Adentro, ¿qué hicimos? Sacar todo el aire, ¿verdad? Ujú. Sacamos el aire. Y ya sabemos que como es sonido, el medio necesita de aire para poder propagarse el sonido. Y lo que hicimos fue quitar el aire. Significa que el sonido ya no puede viajar. Porque le hemos quitado el medio. Por tanto, ella no va a escuchar absolutamente nada. Vamos a ver aquí. Primero ella lo escucha. El aire que está dentro también será el mismo aire que está afuera. Las ondas viajan, se escuchan. En el momento, vamos a ponerle un audio. En el momento que comienza a quitar el aire, mire cómo el manómetro va cambiando, va disminuyendo la presión, que indica que cuando yo quito el aire va disminuyendo la presión. Ya no se va a escuchar nada, porque el sonido no viaja en el vacío. Moraleja. Bien anotada, ¿verdad? Ujú. El sonido no puede viajar en el vacío. El sonido no puede viajar en el vacío. Se necesitan de 3 medios. La amplitud está relacionada con la energía, la frecuencia, con la emisión de las ondas. Vamos a ver acá. Regresando nuevamente a la guía. Regresando a la guía. ¿Dónde está la guía? Aquí está. Esta creo que es. Sí. Regresando a la guía, podríamos identificar todo esto que hemos venido haciendo en el laboratorio virtual con respecto a las ondas mecánicas. Son aquellas que se producen en medios sólidos, líquidos o gaseosos, en donde las perturbaciones se transmiten por vibraciones de las moléculas, que en pocas palabras. Ejemplos de ellos tenemos las ondas que se producen en un lago al caer una piedra en él, el ondeo de una bandera, el sonido, entre otras. Son ejemplos de ondas. Tendremos otras que son ondas electromagnéticas. Son las que se producen en el vacío por causa de estímulos eléctricos y magnéticos. Son las únicas que no necesitan un medio para propagarse. O sea que la luz, independientemente si haya aire o no haya aire, viaja. Pero sí son las únicas ondas, la luz, que puede viajar en el vacío. Por eso es que yo puedo ver las estrellas, por eso es que yo puedo ver los fenómenos que aparezcan en el cielo. Por eso puedo ver la luna, las estrellas. Porque la luz sí puede viajar en el vacío. Pero si estallara el sol, se diera una explosión afuera, en el espacio, yo nunca lo escucharía. Porque en el espacio, como es prácticamente un vacío, no puede viajar el sonido. Y ahí tendremos ejemplos de esas ondas. La luz, las ondas de radio, las ondas de televisión, los rayos X, lo que estábamos hablando ahorita del espectro electromagnético. Por eso la luz, mira eso curioso, un prisma, el experimento que hizo Newton, aquí Newton nuevamente, tomó un prisma, puso un rayo de luz blanca y la descompuso y encontró los 7 colores del arco iris, que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, es lo que vemos. Y hay otras ondas
que ahí están precisamente los nombres. Están los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta. Están los que están de baja, por ejemplo, infrarrojos, la televisión, las ondas ultracortas, las medias, las largas, en fin, todo ese espectro que vemos de la luz. Y tendremos también ondas materiales. Las ondas materiales son ondas que experimentan los electrones y partículas en ciertas condiciones para describir el comportamiento de las ondas. Por eso lo estudia la mecánica cuántica. Por eso la luz, mira que viaja en línea recta, pero realmente el comportamiento es ondulatorio. Y esa es la manera gráfica que nosotros vemos de las ondas. Eso nos hace recordar una tareita que vimos de seno y coseno en matemáticas. Por eso estas ondas tendrán esos comportamientos. Estas ondas pueden ser de dos tipos, las transversales o las longitudinales. Las transversales tienen unas características que ustedes podrán apreciar allí en la guía. Hay unas partes que las invita a ustedes a razonar. Hay unos elementos que se miden en las ondas, por ejemplo, el ciclo, el periodo. Por ejemplo, el periodo está definido como el tiempo que se tarda en dar un número de oscilaciones. La frecuencia, que es F, el símbolo, y la frecuencia es lo contrario, el número de oscilaciones sobre el tiempo que tardaría. Por eso mediríamos eso en ciclos. Y aquí aparece entonces el ciclo por segundo, que es lo que le llamamos nosotros hertz. Otros elementos, la amplitud, se representa con la A mayúscula. Es la máxima elongación que presenta una onda. Y recordemos que la amplitud tiene que ver con la energía. La amplitud de entre más alta es mayor energía y es más peligrosa la onda. Entre más baja sea la altura, esta altura es la amplitud. Esto que veo de aquí a acá es la amplitud. Si es más alta, es más peligrosa la onda. Si es más baja, ahí analiza tú, por ejemplo, cuando estás hablando por el celular, qué tipo de onda es, si tiene amplitud alta o amplitud baja. Hay que analizar, esos son estudios que se están haciendo. Tenemos una propiedad muy importante de las ondas, que es la longitud de onda, que es la distancia que va desde un punto que se toma como referencia, lo más alto, hasta el nuevo punto más alto que sigue en la siguiente. Esa distancia es lo que le llamamos lambda, se representa con esa letra griega lambda, y eso significa longitud de onda. La cresta es la parte más elevada. Por ejemplo, toda esta zona se llama cresta. ¿Cuántas crestas vemos ahí en la figura? A ver. Por eso trazo la línea azul para 3, ¿verdad? Sería esta es una, esta es otra y esta es otra. Lo contrario a las crestas se le llaman valles, que son las zonas más bajas. ¿Cuántos valles podemos apreciar en la figura? Este es uno. Este es uno, ahí. Este es el otro. Y este sería el otro. 3. También buscamos 3 valles. Entonces ya saben, estas partecitas se le llaman crestas, que son las más altas. 1, 2 y 3. Son las crestas, los valles, la longitud de onda que va desde el punto más alto al nuevo punto más alto que de la siguiente onda. Esa sería la longitud de onda. Y la amplitud sería la distancia que va desde el centro hasta lo más alejado de la onda. La amplitud es energía, para que no lo olviden. Esta guía igual se las voy a compartir y es la parte que tienen que desarrollar. Hay ejemplos que se pueden ustedes orientar cómo se aplican. Esencial es manejar esta modelación, velocidad de propagación es igual a longitud de onda por la frecuencia. Hay unos ejemplos. Y la parte que ustedes tienen allí que fundamentar, que es lo que tienen que desarrollar, la evaluación, son esas preguntas tipo IFES para desarrollar. ¿Oyeron?
¿Hay alguna pregunta? Por supuesto, están los tutoriales por YouTube, que ahí se pueden apoyar también. Ahí están los ejercicios Para de hoy, ¿cierto? No, para hoy no. Dejémoslo para mañana. Hasta mañana. ¿Oyeron? Son 13 preguntas. Sí, porque hay pre-IFES hoy en la tarde y muchos están ahí también, no les va a alcanzar. Tras que tienen que hacer recuperación, más esto, todo. Te lo dejo, sí, para hasta mañana. E incluso hasta pasado mañana, para que no me estén mortificando la vida. ¿De acuerdo? Sí. Cualquier cosa, pregunten, no se queden callados con la duda. De igual manera están los videos de YouTube y todo eso. Bueno, entonces, las dejo que descanse, los dejo que descanse a todos y a todos. Estamos hablando entonces. Que Ok. estén muy bien. Hasta Chao. luego. Chao, gracias. Chao.